Hola, mi nombre es Pamela y hoy les hablaré sobre el campo de medida con elevación de cero. Es aquel campo de medida en el que el valor cero de la variable es mayor que el valor inferior del campo de medida del instrumento. Por ejemplo, un campo de medida de menos 10 a 30 grados. El campo de medida con supresión de cero es aquel en el que el cero es menor al valor inferior de ese campo de medida del instrumento. Por ejemplo, un campo de medida de 20 a 60 grados. La elevación de cero es la cantidad con la que el cero supera el valor inferior de ese campo de medida. Por ejemplo, en un campo de menos 10 a 30 grados. La supresión de cero es la cantidad con la que el valor inferior del campo de medida supera el valor cero de la variable. Por ejemplo, en el campo de medida de 20 a 60 grados, la supresión de cero sería de 20 grados. La deriva es una variación de la señal de salida que se da durante un tiempo determinado, mientras el valor de la variable y las condiciones ambientales son constantes. Se puede expresar por intervalo de variación de temperatura por unidad o en porcentaje de la señal de salida de la escala total a temperatura ambiente. De aquí se consideran la deriva de cero y la deriva térmica de cero. La deriva de cero es la variación en la salida del instrumento cuando la variable medida es cero y se debe normalmente a causas internas. La medida térmica de cero es la variación de la señal de salida cuando la variable es cero, que es causada por la temperatura. Por ejemplo, la deriva térmica de cero de un instrumento en condiciones de temperatura ambiente durante un mes fue del 0.2% del alcance. La fiabilidad es la probabilidad de que un instrumento siga comportándose dentro de sus especificaciones de error durante cierto tiempo y bajo ciertas condiciones. La resolución es la menor diferencia en la medida de la variable que el aparato puede distinguir y es expresada en tanto por ciento de la salida total de la escala. Por ejemplo, un instrumento que mida enteros de una variable, o sea 1, 2, 3, va a tener menos resolución que un instrumento que mida decimales, 1.2, 1.3, etc. La resolución infinita es la capacidad de un instrumento de dar una salida progresiva y continua en todo el campo de medida del instrumento. El ruido son las perturbaciones eléctricas o las señales accidentales no deseadas que modifican la transmisión, registro e indicación de los datos deseados. Se puede expresar en tanto por ciento del alcance o en unidades de la señal de salida. La temperatura de servicio es el campo de temperaturas en las que se espera que un instrumento trabaje dentro de límites especificados de error. La vida útil de servicio es el tiempo mínimo en el que un instrumento puede funcionar sin que se presenten cambios en su comportamiento más allá de las tolerancias especificadas. La reproducibilidad es la capacidad de reproducción de un instrumento de las medidas repetitivas de la lectura para el mismo valor de la variable medida alcanzado en ambos sentidos, en las mismas condiciones de servicio y a lo largo de un periodo de tiempo determinado. Por ejemplo, más o menos 0.2% del alcance de la lectura a lo largo de 30 días. La diferencia entre la reproducibilidad y la repetitividad es que la repetitividad es que tanto de la variabilidad en un sistema de medición es causada por el dispositivo de medición y la reproducibilidad es que tanto de la variabilidad del sistema de medición es por las diferencias entre los operadores. Bueno, esto sería todo por el video de hoy. Denle like y suscríbanse. Subo video todos los miércoles. Adiós. Denle like y suscríbanse. La diferencia entre reproducibilidad y repetitividad es que la diferencia entre la reproducibilidad y la La resolución infinita es la capacidad de un instrumento de dar una salida progresiva. ¿Una saliva?